Hola a todos, en este video vamos a ver las principales herramientas de AutoCAD que nos permitirán dibujar con mayor precisión y exactitud. El primer bloque es el de dibujo, donde ustedes ya usaron el comando línea. Tiene otras herramientas que nos permiten dibujar las diferentes figuras geométricas. Luego se encuentra el bloque de modificación de esas figuras geométricas, del cual ya usaron la herramienta desfase, por ejemplo, o recortar. Luego sigue el bloque de capas, donde ya crearon capas, ya las configuraron y ya las utilizaron. El bloque anotación, donde se encuentran todas las cotas, todos los tipos de cota que usaremos en los dibujos y los tipos de textos que se usan. Y luego 4 bloques más que vamos a ir viendo más adelante. En la parte inferior se encuentran los botones de restricciones. Está el botón de modo forzar cursor, visualizar rejilla, modo ortogonal, rastreo polar, referencia a objetos, rastreo de referencia a objetos, permitir o no permitir SCP dinámico, la entrada dinámica, mostrar u ocultar grosor de línea y las propiedades rápidas. Ahora veremos cada uno de esos botones para qué sirve. Primero, el modo forzar cursor y visualizar rejilla. Como ven, si hago clic en visualizar rejilla nos muestra una grilla que AutoCAD utiliza en ocasiones, que ayuda a ser más exacto dependiendo del dibujo que hagamos. Si está esta grilla activada, muchas veces molesta. Generalmente nosotros trabajaremos con la rejilla desactivada. Fíjense que si el modo forzar cursor está desactivado y nosotros queremos dibujar, por ejemplo, líneas, podemos hacerlo libremente en cualquier parte del campo sin necesidad de ajustarnos a los puntos de la rejilla. Pero si está activado, solamente podemos dibujar las líneas de punto a punto de esa rejilla, no nos deja dibujar entre puntos. Justamente por eso se llama forzar cursor. Fuerza al cursor a dibujar sí o sí en la rejilla predeterminada. Por eso muchas veces les digo que molesta a la hora de dibujar es que estén activados estos dos modos. Bueno, vamos a borrar esto. Seleccionamos. Esta es una herramienta muy importante, la de selección. Fíjense que aquí yo seleccioné todo con el modo azul, de izquierda a derecha. Si hacemos de derecha a izquierda, tenemos el modo verde. Esto no es algo estético, sino que es algo funcional. Cuando seleccionamos de izquierda a derecha con el recuadro azul, tenemos que encerrar todo lo que queremos seleccionar que quede dentro de ese recuadro azul. Fíjense que yo acá voy a seleccionar todo, pero voy a dejar una partecita fuera. Entonces me selecciona todo menos esa línea que no fue encerrada completamente dentro del recuadro azul. En cambio, de derecha a izquierda tenemos el recuadro verde, que también podemos encerrar todo dentro del recuadro y selecciona todo, pero nos da la opción de solamente tocar una partecita de lo que queremos seleccionar. Fíjense, por ejemplo, voy a seleccionar con el recuadro azul, tengo que encerrar toda esta línea. Si es parcial no puedo, tengo que encerrarlo totalmente, ¿ven? Pero con el recuadro verde solamente necesito tocar una parte del elemento y ya lo selecciona. No hace falta encerrarlo todo. Hay veces que los elementos están muy juntos y no puedo encerrar todo porque me selecciona partes que yo no deseo seleccionar. Entonces utilizo el recuadro verde. Generalmente se utiliza el recuadro verde para mayor precisión en los dibujos. Una vez que los selecciono, los puedo borrar, los puedo mover. Fíjense, por ejemplo, para mover tengo que hacer clic, tener apretado y se desplaza el objeto. Así hicieron, por ejemplo, el centrado del texto en el rótulo. Pero también con el botón derecho del mouse está la opción desplazar. Elijo un punto del objeto, hago clic y lo muevo libremente para donde yo quiera. Son las dos opciones de desplazamiento: un desplazamiento rápido, que es tener apretado el botón del mouse,
y otro eligiendo la función. Igual que borrar. Borrar puede ser desde este menú o con el botón suprimir directamente. Vamos a seguir con los botones de restricciones. Al lado del botón visualizar rejilla se encuentra el botón de modo ortogonal. Esto ya lo vimos en la actividad anterior. Restringe el movimiento de las líneas solamente a verticales y horizontales. Esto muchas veces es útil, como por ejemplo en la actividad para armar el rótulo, pero otras complica los dibujos porque cuando queremos dar libertad a las líneas o hacer diagonales no podremos hacerlo. Entonces, si está desactivado, fíjense que lo desactivo, podemos mover libremente la línea y trazarla en el ángulo que se nos antoje, sin restricción de ningún tipo. Esto también muchas veces es útil, pero nos quita precisión. Al lado del botón modo ortogonal se encuentra el botón rastreo polar. La restricción que tiene este botón es una restricción, fíjense que cuando habilito uno se deshabilita el otro, es una restricción, decía, que nos ayuda o nos complica, depende del dibujo. Fíjense que cada 30 grados enclava la línea, fíjense, 0, 30, 60, ahora 90, ¿ven? Fija la línea cada 30 grados. Nos permite mover libremente, pero cada 30 grados la fija. ¿Por qué? Porque está configurado que cada 30 grados, fíjense que está tildado en 30 grados, cada 30 grados haga eso. Tenemos una serie de ángulos que podemos elegir con el botón derecho, entramos en parámetros y nos da la lista de los ángulos predeterminados. Pero aparte podemos poner ángulos adicionales dependiendo del dibujo que querramos fijar y acá en nuevo le ponemos el valor que querramos, por ejemplo 75. Aceptamos y entonces la restricción que tenemos ahora es cada 30 grados como hoy, pero también cada 75 grados. Fíjense, en 75 hay una restricción, 90, 120, 150, 180 y así va saltando cada 30 grados. Cuando desactivamos el modo de rastreo polar, vamos a ver que volvemos a tener libertad de movimiento sin restricción alguna. Uno de los botones más importantes de AutoCAD es el botón de referencia a objetos. Gracias a este botón podemos poner muchísima precisión, absoluta precisión, a nuestros dibujos. Fíjense si está desactivado, por ejemplo, la diferencia que genera. Si está desactivado y queremos acotar, por ejemplo, esta línea de extremo a extremo, no tenemos ningún tipo de ayuda, ningún tipo de referencia que nos permita hacerlo. Entonces simplemente lo hacemos tentativamente, a ojo, como se conoce habitualmente. Nos da una medida que no sabemos si está bien o está mal. Vamos a hacer zoom y vemos que hay una diferencia o un error en la acotación. No está bien en el extremo ni en un lado ni el otro. ¿Por qué? Porque lo hicimos tentativamente, no tuvimos la ayuda de una referencia justamente. Este botón, cuando lo activamos, nos muestra una serie de puntos de referencia de objetos. El punto final de los objetos, el punto medio de los objetos, el centro, etc. El punto final obviamente es el extremo de las líneas. El punto medio es el punto de la mitad de la línea. Otros puntos de referencia es centro cuando hay círculo, puntos que son cualquier punto de esta línea va marcando, cuadrantes cuando es círculo, intersección, etcétera. ¿Sí? Fíjense que cada puntito de referencia está representado con un gráfico. El punto final un cuadrado, el punto medio un triángulo, intersección una X y vamos a habilitar perpendicular que muestra un angulito recto. Vamos a habilitar por ahora esos 4 puntos para que vean la diferencia. Vamos a dibujar una línea, nos acercamos despacito para que vean
a la línea ya dibujada y ahí nos marca ya un extremo, porque ya está habilitado referencia objetos. Nos marca los extremos, acuérdense, con un cuadradito. De ese punto ya podemos dibujar lo que querramos o acotar exactamente desde ese punto extremo. Funciona como si fueran imanes del dibujo, ¿sí? Acá nos faltaría una referencia para dibujar exactamente este rectángulo. Entonces esta línea generalmente sale así, sale mal, porque ahora vamos a ver cómo corregir este error. Las tres primeras líneas salieron bien, la última línea, que es esta, salió imperfecta, imprecisa. Ahora más adelante vamos a ver cómo le damos precisión a ese dibujo, cómo corregimos este error. Pero ahora vamos a centrarnos en el botón de referencia objetos. Podemos unir, como les dije, como si fueran imanes, de punto medio a punto medio. ¿Ven? Representado con un triangulito. Todos los puntos medios se representan con ese triangulito, los unimos. Fíjense que ignora el modo ortogonal. Se pueden dibujar hasta diagonales mientras referencia objetos esté habilitado, porque, les vuelvo a repetir, funcionan estos puntos de referencia como si fueran puntos de atracción de los dibujos. Faltaría para representar la intersección que vimos. Entonces vamos a dibujar una línea que cruce a otras líneas para que ustedes vean el símbolo de intersección como nos muestra el programa. Sería esta intersección. Por ejemplo, les voy a mostrar las dos intersecciones representadas con las X. Esta intersección y esta. Entonces podemos unir, por ejemplo, esta intersección con un punto medio. Vamos a elegir el punto medio de acá, con esta otra intersección. Fíjense cómo exactamente van uniéndose los puntos, aunque el modo ortogonal esté habilitado. No presenta ningún tipo de problemas ni restricciones. Fíjense, las uniones son perfectas, no como en la cota que vimos anteriormente cuando estaba deshabilitado referencia a objetos. Pero todavía queda este error por corregir. Ahora vamos a ver el punto siguiente y aquí sí se puede solucionar ese tema. El botón que sigue a continuación es el rastreo de referencia a objetos. ¿Qué es lo que hace este botón? Utiliza los mismos parámetros que la referencia a objetos, pero nos ayuda a ganar precisión en el dibujo. Recuerden el rectángulo impreciso anteriormente dibujado, donde nos faltaba la ayuda. Fíjense ahora. Nos da con precisión la vertical que pasa por ese extremo y la horizontal para ayudarnos a dibujar una figura geométrica precisa. Yo simplemente tengo que hacer clic en esa unión y finalmente clic en el punto final. De esa forma tengo un rectángulo perfectamente dibujado y puedo unir luego con los otros puntos de referencia que había habilitado, los extremos, los medios, generando intersecciones, ignorando completamente al modo ortogonal, que sigue estando habilitado, pero que no me restringe de ninguna manera, porque, como les dije anteriormente, funcionan como puntos de atracción. Solamente me falta mostrarles la perpendicular. Vamos a unir, por ejemplo, este punto medio con la perpendicular de una de las líneas. Fíjense cómo me va dejando puntos de rastreo para que yo pueda unirlos libremente. Si acerco para que vean, este es el perpendicular y este es el punto medio. Vamos a unirlo con el perpendicular. Entonces me uní ese punto medio con la perpendicular a esa línea. Vamos a poner una cota angular para que vean que el ángulo es de 90 grados. ¿Ven? La línea que creé es perpendicular a la línea diagonal que tenía. Tan fácil como eso. Otra cosa que no habíamos podido hacer con precisión era acotar. Fíjense ahora
teniendo activado referencia a objetos, podemos acotar de extremo a extremo muy fácilmente y nos da el valor exacto. Para comprobar si es el exacto, vamos a acotar de extremo al punto medio de la misma línea y nos da exactamente el valor de la mitad. El primero nos da 108,48 y el otro nos da 54,24, demostrando que es exactamente la mitad. De esta forma, con el botón referencia objetos y rastreo de referencia objetos, queda demostrado que los dibujos son mucho más precisos. En el botón de rastreo, fíjense que son los mismos parámetros del botón de referencia. Ustedes acá pueden marcar qué puntos van a necesitar la ayuda del botón de rastreo, pero en los parámetros de referencia a objetos nunca le conviene tener todo habilitado, sino simplemente habilitar lo que necesitan usar, porque de lo contrario se va a complicar mucho a la hora de trabajar cuando todos los puntos estén juntos. A continuación viene el botón de permitir o no permitir SCP dinámico. Es un botón utilizado para 3D, así que por ahora no lo veremos. Y luego el botón de entrada dinámica, que es un botón que generalmente viene habilitado ya, pero que si está deshabilitado y trazamos una línea, por ejemplo de longitud 30, escribimos 30 y le damos Enter, no nos aparece el valor. Si lo acotamos, vamos a acotarlo de extremo a extremo, fíjense que mide 30. Aunque el valor o la entrada dinámica no aparezca, siempre está habilitado, pero es mejor tenerlo habilitado para un mayor control de la precisión del dibujo. Fíjense la diferencia ahora, ya me sale el valor para editar, ahí hago lo mismo, doy 30, Enter y me hace otra línea que también mide 30, pero ahora yo pude ver cuando ingresé el valor. Fíjense que también mide 30. La entrada dinámica también permite, aunque esté habilitado el modo ortogonal, permite dibujar en ángulo. Una línea, por ejemplo, precisamos el primer punto y apretamos el botón del teclado mayor-menor. Y ahí nos pasa a la parte angular. Le damos un valor, por ejemplo, 45 y nos restringe a dibujar solamente una línea a 45 grados hacia arriba o hacia abajo del punto que precisamos, y ahí le damos el valor de la medida que querramos. Por ejemplo, vamos a darle 45, entonces nos hace una línea de 45 unidades a 45 grados. Fíjense, lo voy a acotar y es una línea que mide 45 unidades de dibujo y está inclinada a 45 grados porque yo restringí el valor de ese ángulo utilizando el teclado, acuérdense, la tecla mayor-menor. El siguiente botón, vamos a cambiar a diferentes grosores de línea. El siguiente botón es el grosor de línea. Es un botón que generalmente no se utiliza, pero fíjense que cuando se activa muestra los grosores de línea preestablecidos por ustedes en las diferentes capas. Cuando está desactivado muestra todas las líneas con el mismo grosor. Es como para mostrar en pantalla cuáles son las líneas más importantes y las secundarias. Finalmente, el último botón, propiedades rápidas, es el botón que les permite guardar todas las configuraciones personalizadas. Entonces, la vez que entran, tienen todo a su gusto, todas las configuraciones que vimos hasta ahora guardadas haciendo clic solo en ese botón. Ahora bien, en este sector que vamos a ver ahora están todas las herramientas de movilidad y zoom. La manito les permite mover el campo y el zoom, que es la lupita, en la barra de comandos les dice zoom sobre qué quieren hacer.
y en mayúscula la letra que tienen que escribir acá para ver el zoom deseado. Por ejemplo, la O, que es objeto. Aprietan O y les dice qué objeto quieren hacer zoom. Vamos a elegir todo el rótulo, damos Enter y fíjense que la ventana se ajusta a la totalidad del rótulo. Luego Steering Wheels. Steering Wheels es una ruedita que agregó AutoCAD en estas versiones y la mantuvo hasta el final, hasta las versiones actuales, que sirve cuando ustedes no tienen mouse. Entonces tienen para hacer zoom, tienen para, por ejemplo, centrar una parte del dibujo. Si por ejemplo ponemos centrar, nos dice qué parte queremos centrar del dibujo en pantalla. Entonces hacemos clic en la parte que queremos centrar y nos ubica en el centro lo que elegimos. Si nos equivocamos, siempre volvemos atrás en la vista. Es una herramienta útil si no cuentan con un mouse o no cuentan con un mouse que funciona bien. Show Motion es algo que se ve en 3D. Las escalas obviamente son las escalas de pantalla y acá está la configuración de herramientas en pantalla. Pueden configurar como está configurado ahora dibujo 2D, modelado 3D, AutoCAD clásico, etc. Estos últimos botones son los que bloquean la barra de herramientas, son los que permiten imprimir los trabajos, etc. Después, más adelante los veremos. Hasta aquí las herramientas básicas del programa. Ya en el video siguiente comenzaremos a utilizarlas. Muchas gracias.